Frío. Eso fue lo primero que Zepa sintió al despertar. Ese frío que le calaba los huesos y le hacía doler los dientes. Abrió los ojos lentamente, y la tenue luz roja de los sistemas de emergencia hizo que todo pareciera una pesadilla. La cápsula de estasis siseó al abrirse e intentó incorporarse. Sentía el cuerpo pesado y extraño, como si hubiera dormido demasiado tiempo. La nave estaba en silencio, demasiado silenciosa. No oía los sonidos habituales de los motores ni de los sistemas de aire funcionando correctamente, solo un suave pitido que provenía de algún lugar. A lo lejos, Zepa salió de la cápsula y cayó al suelo. Sus piernas no aguantaron su peso. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad e intentando recordar lo sucedido. Entonces todo volvió a ella como un puñetazo en el estómago. El salto, el experimento, los gritos. Era la comandante Zepra Kett de la República Nixari. Había estado dirigiendo una misión de investigación para estudiar antiguas ruinas en los confines del espacio. Su equipo había encontrado algo asombroso. Antiguos mapas estelares que mostraban civilizaciones de antaño. Estaban tan emocionados por probar el nuevo motor de salto, que podría llevarlos entre galaxias en segundos en lugar de años. Pero algo había salido mal. Muy mal. Zepa se arrastró hasta el panel de pared más cercano y se incorporó. La pantalla le mostró lo que ya sabía, pero no quería creer. El soporte vital estaba fallando. Los motores estaban muertos. El sistema de comunicación estaba averiado, y estaba sola. Se abrió paso por la nave, agarrándose a las paredes y las puertas. La espina astral había sido una hermosa nave de investigación en su día. Ahora era una tumba flotando en el espacio. Encontró los cuerpos de los miembros de su tripulación donde habían caído cuando explotó el motor de salto. 12 buenas personas que habían confiado en ella para traerlos a casa sanos y salvos. La DRA. Dot Morren, a quien le encantaba contar chistes durante los largos turnos de noche. El ingeniero Bex, que podía arreglar cualquier cosa con solo piezas de repuesto y determinación. La oficial de comunicaciones Lynn, quien siempre tenía una sonrisa lista para todos. Todos se habían ido y ella era la única que quedaba. Zepa se sentó en la silla del capitán y miró la pantalla principal. Fuera de la nave, no había nada. No la habitual oscuridad del espacio lleno de estrellas distantes, sino un terrible vacío. Estaban entre galaxias en el vacío donde no llegaba la luz y nunca llegaría ayuda. La computadora de la nave hablaba con una voz débil que se cortaba constantemente. El soporte vital fallará en 6 días, 4 horas y 12 minutos, decía. No hubo respuesta a las señales de socorro. No se detectaron naves en el rango de escaneo. 6 días. Ese era todo el tiempo que le quedaba. Zepa rió, pero sonó más como un llanto. Había estudiado civilizaciones antiguas toda su vida. Sabía cómo habían vivido y cómo habían muerto. Ahora se uniría a ellos, convirtiéndose en un misterio más que alguien más tendría que encontrar algún día. Si alguien la encontraba, se levantó y caminó hacia el laboratorio de investigación. Tal vez podría pasar sus últimos días trabajando en los mapas estelares que habían descubierto. Al menos entonces su muerte tendría algún significado. El laboratorio estaba dañado, pero el ordenador principal seguía funcionando. Lo encendió y la pantalla holográfica mostró los antiguos mapas flotando en el aire. Estos mapas eran increíbles. Mostraban las raíces comerciales y los sistemas estelares de civilizaciones que se habían extinguido hacía miles de años. Los constructores que habían construido grandes estructuras que aún flotaban en el espacio. Los cantantes cuya música podía cambiar el movimiento de los planetas. Los primeros jardineros que habían plantado vida en mundos vacíos. Pero había algo más en los mapas. Referencias a otra especie que todas las razas antiguas habían conocido. Los llamaban por nombres diferentes, pero todos significaban lo mismo. Los pastores, los protectores, los guardianes errantes, los humanos, habían estudiado estas referencias durante años. Todas las civilizaciones antiguas tenían historias sobre los humanos. Los describían como seres altos con extraños ojos frontales que viajaban entre las estrellas en naves que parecían pájaros de metal. La historia decía, los humanos ayudaron a otras especies a crecer y aprender. Protegieron a los débiles y lucharon contra los peligros que provenían de los espacios oscuros entre las estrellas. Pero los humanos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Algunas historias decían que todo su mundo había sido destruido. Otras afirmaban que simplemente habían decidido irse y no volver jamás. Nadie había visto a un humano en más de 3000 años. La mayoría de la gente pensaba que eran solo mitos,
como las historias de dioses que las culturas primitivas contaban para explicar cosas que no podían entender. Zapira tocó uno de los símbolos holográficos que significaban humano en el antiguo idioma de los constructores. Parecía una figura que extendía las manos hacia las estrellas. Siempre se había preguntado cómo habían sido realmente. ¿Eran tan nobles como decían las historias? ¿O eran simplemente otra especie que había vivido y muerto como todas las demás? Ahora nunca lo sabría. Los días pasaban lentamente. Cepra intentaba mantenerse ocupada trabajando en los mapas estelares, pero le costaba concentrarse cuando sabía que, como si fuera a morir pronto. La nave se enfrió a medida que los sistemas de energía fallaban uno tras otro. El aire empezó a tener un sabor rancio y ralo. Al cuarto día, encontró algo nuevo en los mapas. Un mapa estelar que mostraba la posición actual de su nave flotando en el vacío entre galaxias. Pero había marcas a su alrededor, símbolos que nunca había visto. Parecían marcadores de navegación que apuntaban hacia algo en el espacio vacío. Eso era imposible. No había nada allí afuera. Los escáneres solo habían mostrado oscuridad durante días. Al quinto día, Cepra apenas podía mantenerse despierta. La falta de oxígeno la mareaba y la hacía sentir mal. Yacía en su silla, mirando los mapas estelares y pensando en su vida. Había pasado tanto tiempo estudiando el pasado que se había olvidado de vivir el presente. No tenía familia esperándola, ningún amante. ¿Quién la extrañaría cuando ya no estuviera? Solo su trabajo en los libros y su inagotable curiosidad por las civilizaciones, que se habían convertido en polvo mucho antes de que ella naciera. La computadora de la nave había dejado de hablar. La mayoría de las luces estaban apagadas. Pronto, el soporte vital fallaría por completo y se uniría a la tripulación que había fallecido en el accidente del salto. Al menos sería rápido. Al sexto día, ocurrió algo imposible. Las alarmas de proximidad empezaron a sonar. Cepa pensó que estaba soñando, pero el sonido seguía sonando. Se obligó a levantarse y mirar la pantalla de dispersión. Allí, al límite del alcance del sensor, había una nave. Una nave en el vacío entre galaxias, donde ninguna nave debería poder sobrevivir. Cepris miró la pantalla e intentó comprender lo que veía. La nave no se parecía a nada que hubiera estudiado jamás. Era larga y elegante, con curvas que le recordaban a formas orgánicas en lugar de las líneas rectas de la mayoría de las naves espaciales. Pero también había señales de daño, cicatrices que hablaban de muchas batallas y largos años en la oscuridad del espacio. La nave avanzaba hacia ella, y a medida que se acercaba, podía ver marcas en su casco. Símbolos que aceleraban su corazón con una esperanza imposible. Se veían exactamente como los glifos humanos de los antiguos mapas estelares. Pero eso no podía ser real. Los humanos habían desaparecido. Eran mitos y leyendas, no seres de carne y hueso que pudieran rescatarla de una muerte segura. La nave estaba muy cerca ahora, y Cepra podía verla claramente a través de la ventana. Era hermosa y terrible a la vez, como un depredador que hubiera aprendido a volar entre las estrellas. Y en su costado, en símbolos que brillaban con luz propia, había algo que la hacía creer en milagros, un nombre escrito en escritura humana, igual que los de sus antiguos mapas. Dot, el errante. Cepra observó cómo la extraña nave se acercaba a su nave moribunda. No podía creer lo que veía. Una nave aquí, en el espacio vacío entre galaxias, era imposible. Pero una nave con marcas humanas era más que imposible. Era como ver cobrar vida a un fantasma de historias antiguas. La errante se movía con una gracia que ninguna nave normal podía igualar. No se movía pesadamente por el espacio como las pesadas naves de su gente. En cambio, parecía danzar alrededor de su nave, observándola desde todos los ángulos como un animal curioso. Podía ver luces moviéndose a lo largo de su casco, rayos de exploración que teñían su nave de suaves resplandores azules. Su sistema de comunicación estaba averiado, pero podía oír algo intentando atravesar la estática. Una voz hablando en perfecto estándar galáctico, el idioma que todas las especies que viajaban por el espacio usaban para comunicarse. Nave desconocida, soy el capitán Marcus Chun de la UE Wanderer. Su nave parece estar en peligro. ¿Necesita ayuda? Cepra miró fijamente el panel de comunicación. La voz sonaba tranquila y segura, como alguien que lo había hecho muchas veces antes, pero lo más importante, sonaba humana. Había estudiado grabaciones de habla humana de los archivos antiguos, y esto encajaba a la perfección. El ligero acento, la forma de pronunciar ciertas palabras, incluso el tono formal pero amable. Intentó responder, pero su voz salió como un susurro.
El aire enrarecido le dificultaba hablar. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Soy la comandante Zápora que de la nave de la República de Nextra, Astral Torn. El soporte vital está fallando. Soy la única superviviente. Por favor, ayúdenme. Hubo una pausa y luego la voz regresó. Entendido, comandante. Voy a acercar mi nave a la suya. Prepárense para el atraque. Y no se preocupen, ahora están a salvo. Cepra sintió lágrimas en los ojos. Iba a vivir. Después de 6 días esperando morir en la fría oscuridad, alguien la había encontrado. No solo alguien, una humana. Un ser de las antiguas historias que todos los niños de la galaxia sabían de memoria. El vagabundo se acercó y pudo ver que era mucho más grande de lo que había pensado al principio. Su nave de investigación no era pequeña, pero esta nave la empequeñecía. Sin embargo, se movía con tanta precisión que apenas parecía tocarla cuando las abrazaderas de acoplamiento se conectaron. Oyó la esclusa de aire abrirse y pasos en el pasillo fuera de él. Unas botas pesadas sobre suelos metálicos se acercaban. Cepra intentó levantarse para saludar a su rescatador como era debido, pero sus piernas no la sostuvieron. Permaneció en la silla del capitán y esperó. La puerta del puente se abrió con un suave siseo y una figura con un traje ambiental entró. El traje era viejo, pero estaba bien mantenido, con parches y reparaciones que denotaban largos años en el espacio. En el pecho había un símbolo que reconoció de sus estudios, la imagen de un mundo azul y verde con una sola luna rodeada de estrellas. El antiguo símbolo del mundo perdido de la humanidad. La figura se quitó el casco y Cepra vio por primera vez a un humano vivo. Era más alto de lo que esperaba, con cabello oscuro que se estaba volviendo gris en las puntas. Su piel estaba curtida y llena de cicatrices, como la de alguien que había visto muchas batallas y las había sobrevivido a todas. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Eran marrones y cálidos, y la miraban con preocupación y amabilidad. Los ojos frontales y todas las antiguas historias mencionadas, diseñadas para una especie que antaño había sido cazadora, pero que en cambio había optado por la protección. «Soy el capitán Marcus Chun», dijo, y su voz era aún más tranquilizadora en persona. «¿Estás herida?» Cepra negó con la cabeza. «Solo débil por el aire enrarecido. Mi tripulación... Todos están muertos. El motor de salto falló y terminamos aquí». Señaló débilmente las ventanas, mostrando el vacío exterior. La expresión de Chan se entristeció. «Lamento su pérdida». Salto experimental. «Los motores son peligrosos. He visto demasiadas naves perdidas por ellos a lo largo de los años». Se arrodilló junto a su silla y sacó un pequeño dispositivo que le colocó sobre la nariz y la boca. «Esto te ayudará a respirar. Oxígeno puro». El alivio fue inmediato. Cepra sintió que la fuerza volvía a fluir a su cuerpo mientras el aire limpio llenaba sus pulmones. «Gracias», susurró. «Pero ¿cómo estás aquí? Los humanos desaparecieron hace miles de años. Todos dicen que están extintos». Chun sonrió, pero era una sonrisa triste. «No extintos, solo dispersos. Cuando nuestro hogar fue destruido, nos dispersamos por la galaxia y más allá. La mayoría nos convertimos en vagabundos, viajando solos o en pequeños grupos. Es un universo enorme, y se nos da bien escondernos cuando es necesario». La ayudó a levantarse, sujetándola con suavidad pero con fuerza. «¿Puedes caminar? Mi nave tiene mejor soporte vital e instalaciones médicas. Necesitamos sacarte de aquí antes de que tu nave se quede sin energía». Cepra asintió, y avanzaron lentamente por los pasillos de su nave moribunda. Quería detenerse y despedirse de su tripulación, pero Chun pareció entender. Se detenía ante cada cuerpo que pasaban y pronunciaba unas palabras en un idioma que ella no reconocía. Parecía una oración o una bendición. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. «Es una vieja tradición de mi gente. Creemos que quienes mueren lejos de casa deben pronunciar sus nombres ante las estrellas para que encuentren la paz». Él la miró con esos ojos bondadosos. «¿Te gustaría decirme sus nombres?». Mientras recorrían la nave, Cepra le contó sobre cada miembro de su tripulación, el Dr. Morren y sus chistes malos. La ingeniera Vex y su magia con las máquinas, la oficial de comunicaciones Lin y su radiante sonrisa. Chun repitió cada nombre a las estrellas en su antiguo idioma, y de alguna manera eso hizo que Cepra se sintiera mejor. La esclusa de aire entre las naves era como pasar de la muerte a la vida. La nave errante era cálida y luminosa, con un aire limpio y fresco. Los pasillos eran más anchos que los de su nave,
con paredes lisas que parecían brillar con luz propia. Todo estaba limpio y bien cuidado, pero podía ver señales de una gran antigüedad. Esta nave era muy vieja, más vieja que cualquier otra que hubiera visto. Shaun la condujo a lo que él llamaba la enfermería, una sala llena de equipo que ella no reconocía. Algunos parecían equipo médico estándar, pero otros dispositivos parecían estar fabricados con tecnología mucho más avanzada de lo que su gente podía construir. «Acuéstese aquí», dijo, señalando una cama cómoda. «Los escáneres médicos necesitan revisarla. 6 días en un sistema de soporte vital defectuoso pueden causar problemas que no son evidentes de inmediato». Mientras las máquinas cobraban vida a su alrededor, Zepa observó a su rescatador. Se movía con la confianza de alguien que ha estado solo en el espacio durante mucho tiempo. Sus manos eran firmes mientras manejaba los controles, ya que ella podía ver viejas cicatrices en sus brazos y rostro. No era alguien que hubiera vivido una vida segura y cómoda. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. Dodge-Chun hizo una pausa. En esta región en particular, unos 50 años en el espacio, generalmente mucho más tiempo que eso. 50 años solo, no completamente solo. La IA de la nave me hace compañía y hay cosas más, pero sí, mayormente solo. No es tan malo como podrías pensar. El espacio está lleno de maravillas si sabes cómo buscarlas. Los escáneres médicos terminaron su trabajo y San revisó los resultados. «Estarás bien. Un poco de deshidratación y una leve falta de oxígeno, pero nada. Eso. La comida buena y sabrosa no cura. Eres más fuerte de lo que pareces, comandante». La ayudó a incorporarse y ella pudo observar mejor la enfermería. En una pared había una colección de objetos que parecían provenir de mundos diferentes, cristales que brillaban con luz interior, esculturas de metal con formas imposibles, libros escritos con letras que nunca había visto. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño santuario en una esquina con fotos de personas que se parecían a Chun. «¿Tu familia?», preguntó. Dodge-Chun siguió su mirada y asintió. «Mi tripulación de antaño. Ya no están todos, pero conservo sus fotos para recordarlos. Viajamos juntos durante muchos años antes de que la edad finalmente se los llevara». «¿Cuánto tiempo llevas vivo?». La pregunta se le escapó sin que pudiera evitarlo. A Chun no pareció ofenderse. «Más de lo que debería. La esperanza de vida humana no es tan larga por naturaleza, pero la tecnología médica de esta nave es muy avanzada. Me mantiene sana y lo suficientemente joven para continuar mi misión». «¿Qué misión?». Chun guardó silencio un largo momento, mirando algo que no podía ver. «Estoy buscando algo. Algo que se perdió cuando la humanidad se dispersó por las estrellas. Llevo más de 200 años buscándolo, y no estoy segura de encontrarlo, pero tengo que seguir intentándolo». «¿200 años?». Cepra intentó imaginar estar sola en el espacio tanto tiempo, pero su mente no podía comprenderlo. ¿Cómo se mantenía alguien igual durante un viaje tan largo y solitario? ¿Cómo mantenían viva la esperanza cuando no había garantía de que encontraran lo que buscaban? «¿Qué perdiste?», preguntó en voz baja. Shaun sonrió con tristeza. «El camino a casa, no a la Tierra. Ese mundo se ha ido para siempre. Sino al lugar donde la humanidad pertenece en la galaxia. Solíamos tener un propósito, una razón para estar entre las estrellas. Cuando nos dispersamos, lo perdimos. La mayoría de mi gente ha olvidado lo que fuimos. Pero yo lo recuerdo, y estoy tratando de encontrar el camino de regreso». Se giró para mirarla de frente, y ella pudo ver algo ardiendo en sus ojos. No locura, sino una determinación tan fuerte que casi daba miedo. «Pero ya basta de mí. Háblame de tu investigación. ¿Qué estabas estudiando cuando tu nave sufrió daños?». Cepra se emocionó por primera vez en días. Su trabajo era lo más importante de su vida, y pensó que moriría antes de que alguien pudiera aprender de él. Civilizaciones antiguas, mapas estelares y registros culturales de especies que vivieron hace miles de años. Encontramos ruinas en el borde de la galaxia que contenían información sobre rutas comerciales y contacto entre diferentes razas. Los días siguientes fueron los más asombrosos de la vida de Cepr. La nave de Chun, la errante, era como un museo flotante de historia galáctica. A medida que se fortalecía y se recuperaba de su terrible experiencia, él le mostró maravillas con las que solo había soñado en su investigación. La nave era mucho más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Chan explicó que la tecnología humana tenía formas de plegar el espacio que hacían que las habitaciones fueran más grandes de lo que debían ser. La condujo por pasillos llenos de artefactos de cientos de mundos diferentes.
Esculturas de cristal vivo que cantaban al tocarlas. Libros escritos en láminas de metal que mostraban imágenes en movimiento al abrirse. Semillas de los primeros jardineros que aún brillaban con vida después de miles de años. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó Cepra mientras caminaban por lo que Chun llamaba la sala de la memoria. Parte de esto lo encontré en mundos muertos. Parte me la dieron los últimos supervivientes de razas antiguas. Y parte, se detuvo y tocó una pequeña estatua que parecía. Estaba hecho de luz estelar solidificada. Me dejaron algo para que lo encontrara, como si alguien supiera que vendría a buscarlo. Pasaban horas cada día en la biblioteca de la nave, comparando la investigación de Zapira con los propios registros de Chun. El errante tenía bases de datos que contenían información de toda la galaxia recopilada durante 2 siglos de viajes solitarios. Cuando Cepra le mostró sus mapas estelares, los ojos de Chun se abrieron de par en par con asombro. «Estas raíces. Conozco algunas de ellas», suspiró, señalando las líneas brillantes que conectaban sistemas estelares distantes. «Seguí estos caminos durante años, pero nunca supe que formaban parte de una red mayor. Según mi investigación, estas eran las grandes rutas comerciales de la antigua galaxia». Cepra explicó, «Las civilizaciones las usan para compartir conocimientos y recursos. Pero mira esto». Resaltó ciertos símbolos a lo largo de las rutas. Estos marcadores aparecen a intervalos regulares. No son estaciones comerciales ni depósitos de suministros. Chun estudió los símbolos con atención. Parecen puestos de guardia. Exactamente. Alguien protegía estas raíces, asegurándose de que estuvieran seguras para que todos pudieran usarlas. Y según los registros, descubrí que alguien era humano. Chun guardó silencio un buen rato, mirando la estrella. Nuestros mapas. Realmente éramos guardianes, dijo finalmente. Recuerdo historias que me contaba mi abuelo sobre los viejos tiempos, antes de la dispersión. Decía que los humanos tenían el deber de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Pensé que eran solo historias para que los niños se portaran bien. No eran historias. Eran historia. Cepra sacó más registros en la pantalla holográfica. Mira esto. Es de los archivos de la civilización constructora. Describen una nave humana que llegó justo antes de que su sistema natal fuera atacado por algo que llaman los devoradores del vacío. Los humanos lucharon contra los atacantes y salvaron el mundo natal de los constructores, pero su nave fue destruida en la batalla. Chun leyó el texto antiguo, moviendo los labios en silencio mientras traducía la antigua escritura constructora. La capitana Sara Martínez, de la nave terrestre, desafiante. Murió salvando un mundo lleno de gente que nunca había conocido. Miró a Cepra. Esto sucedió hace 3000 años, pero la recuerdo. No personalmente, sino de los bancos de memoria. Fue una de las heroínas que aprendimos en la escuela. Hay cientos de historias como esta en los registros antiguos. Los humanos aparecieron cuando las civilizaciones estaban en peligro, librando batallas imposibles, haciendo sacrificios para salvar a otros. La voz de Cepra se entusiasmó al compartir sus descubrimientos. No eran una especie más entre muchas. Eran leyendas que caminaban entre las estrellas. Durante los días siguientes, profundizaron en los registros. Chun compartió historias desde la perspectiva humana, mientras que Cepra proporcionó los relatos dejados por otras especies. Lentamente, emergió una imagen de cómo había sido la galaxia en la antigüedad. En la antigüedad, había sido una época dorada. Cientos de civilizaciones trabajando juntas, compartiendo conocimiento y recursos a través de las grandes redes comerciales. Los constructores crearon estructuras masivas que podían albergar poblaciones enteras. Los cantantes usaron su música para terraformar mundos y guiar el movimiento de asteroides. Los primeros jardineros extendieron la vida a planetas áridos, convirtiéndolos en jardines que podían albergar a millones de seres. Y durante todo ese tiempo, naves humanas patrullaban las rutas espaciales y las regiones oscuras entre las estrellas, atentos a las amenazas que provenían de fuera de la galaxia. Eran los guardianes que lo hicieron posible. ¿Qué pasó para acabar con todo?, preguntó Cepra una noche mientras estaban sentados en la plataforma de observación de la nave, contemplando el vacío entre las galaxias. La expresión de San se ensombreció. Lo mismo que destruyó la Tierra. Algo provenía de los espacios entre las galaxias. Algo que se alimentaba de civilizaciones como los depredadores de sus presas. Los llamábamos los devoradores, pero tenían muchos nombres. Los registros antiguos que encontraste probablemente también los mencionan. Cepra sintió. Los textos de los constructores los llaman el hambre que camina entre las estrellas.
Los archivos de Singer los describen como el silencio que acaba con toda música. Toda civilización antigua tiene historia sobre ellos. Aparecieron repentinamente, atacando múltiples sistemas. A la vez, luchamos contra ellos durante siglos, pero éramos demasiados y muy pocos nosotros. Al final, llegaron a la Tierra. La voz de Chun se volvió muy baja. Yo no estaba allí cuando sucedió. Estaba de patrulla en el borde exterior, protegiendo un mundo colonial de cantantes. Para cuando recibí el mensaje de que la Tierra estaba siendo atacada, ya era demasiado tarde. ¿Cómo sobreviviste? Los sistemas médicos de esta nave fueron diseñados para mantener con vida a las tripulaciones humanas durante largas misiones en el espacio profundo. Cuando mi tripulación empezó a envejecer y a morir, los sistemas se adaptaron para mantenerme lo suficientemente joven como para continuar nuestra misión. Llevo más de un siglo solo, pero la nave no me dejará morir hasta que complete mi misión. Por eso Chun se giró para mirarla, y ella pudo ver el dolor en sus ojos. Encontrar a los demás supervivientes humanos y reunirlos para reconstruir lo perdido. Pero después de 200 años de búsqueda, solo encontré unas pocas docenas. Otros, la mayoría, han olvidado lo que éramos. Se han convertido en comerciantes, piratas o ermitaños. Cualquier cosa menos lo que estábamos destinados a ser. Cepra sintió su dolor por este guardián solitario que había pasado siglos intentando reconstruir un sueño destrozado. Quizás has estado buscando en los lugares equivocados. ¿Qué quieres decir? Has estado buscando humanos que sobrevivieron a la dispersión. Pero ¿qué tal si la verdadera clave para reunir a tu gente no es encontrarlos directamente? Volvió a abrir los mapas estelares. ¿Y si se trata de reactivar la antigua red que una vez conectó a todas las civilizaciones que protegiste? Chun miró los mapas con renovado interés. Los puestos de guardia y los relés de comunicación. Exactamente. Según los registros, la antigua red se construyó para pedir ayuda cuando se necesitaba. Los constructores y las demás civilizaciones la crearon específicamente para contactar con los guardianes humanos cuando aparecían amenazas. Cepra resaltó ciertos símbolos en el mapa. Si pudiéramos reactivar incluso una parte de esta red, podría enviar una señal que cualquier humano superviviente reconocería. Una baliza que los llama a casa, dijo John en voz baja. Más que eso. Una señal que les dice que los necesitan de nuevo. Apuesto a que la galaxia recuerda lo que eran y quiere que vuelvan a ser guardianes. Chon se levantó y caminó hacia el sistema de control de la nave. EMS. El vagabundo ha estado recopilando datos sobre estructuras antiguas durante 2 siglos. Si alguno de estos nodos de red aún existe, debería poder encontrarlo. Empezó a trabajar en la interfaz de la computadora, sus dedos sobrevolando los controles con facilidad. Tras varios minutos, levantó la vista con entusiasmo. Allí, 7 posibles ubicaciones a pocas semanas de viaje. Estructuras de constructores antiguos que coinciden con las especificaciones de sus mapas estelares. Si al menos una de ellas sigue funcionando, podríamos enviar la llamada que trae a la humanidad a casa. Chun sonrió y, por primera vez desde que lo conoció, no era una sonrisa triste. Comandante Seprat, ¿estaría dispuesta a ayudarme con la misión más importante de mi vida? ¿Qué pide? Ayúdeme a encontrar los nodos de red. Ayúdeme a reactivar el antiguo sistema de balizas. Ayúdeme a llamar a mi gente a casa para que puedan volver a ser guardianes. Hizo una pausa. Es peligroso. Viajaremos a lugares donde otras especies temen ir, intentando reiniciar tecnología que lleva miles de años muerta. E incluso si lo logramos, no hay garantía de que ningún humano responda a la llamada. Cepra no dudó. Sí, te ayudaré. ¿Por qué? Esto no es tu gente ni tu responsabilidad. Porque he pasado toda mi vida estudiando las civilizaciones antiguas, preguntándome cómo habría sido vivir en esa época dorada. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a recuperarla. Miró al vacío entre galaxias. Pero en lugar de ver vacío, vio una posibilidad. Además, alguien tiene que documentar lo que sucede cuando los guardianes regresan. Debería ser alguien que conozca la historia. Chon se rió, y era la primera vez que lo oía hacer ese sonido. Un guardián humano y un historiador Nexari intentando reiniciar una red antigua que podría haber dejado de funcionar. ¿Qué podría salir mal? Todo, dijo Sepra alegremente. Pero piensa en lo increíble que será si lo logramos. Comenzaron a planificar su viaje de inmediato. Chun le mostró mapas estelares de las regiones donde se ubicaban los nodos de la red antigua. Algunos estaban en el espacio vacío, otros en mundos muertos que habían estado abandonados durante milenios. Todos se encontraban en zonas peligrosas que la mayoría de los viajeros espaciales evitaban.
El primer nodo está en la nebulosa del susurro, explicó Chan, señalando una región en el mapa que brillaba con colores extraños. Está a unas 2 semanas de distancia a máxima velocidad. La nebulosa interfiere con la mayoría de los sistemas de sensores. La nebulosa del susurro no se parecía a nada que Cepra hubiera visto jamás. Al entrar el errante en la nube de antiguo polvo estelar, el espacio a su alrededor cobró vida con colores innombrables. Relámpagos púrpuras danzaban entre partículas de oro y plata, mientras corrientes de energía azul se abrían en espiral a través de la niebla cósmica como ríos de luz. «Es hermoso», susurró, apretando la cara contra la ventana. «Inmortal», añadió Chun, observando atentamente sus instrumentos. Las partículas de esta nebulosa pueden sobrecargar la mayoría de los sistemas de la nave en minutos. Solo podemos navegarla porque la tecnología humana fue diseñada de forma diferente a la de otras especies. La nave se movía lentamente entre las luces danzantes, siguiendo los marcadores de navegación que solo aparecían en los sensores especiales de Chun. Cepra podía sentir al vagabundo estremecerse mientras las olas de energía los inundaban, pero los escudos resistieron. Tras 12 horas de cuidadoso viaje, finalmente llegaron a su destino. El antiguo nodo de la red flotaba en el espacio como un gigante dormido. Era enorme, fácilmente 10 veces más grande que el vagabundo, hecho de un metal que parecía absorber la luz colorida de la nebulosa y convertirla en algo más profundo y misterioso. Extraños símbolos cubrían su superficie, brillando tenuemente con su propio fuego interior. «Una construcción de constructores», dijo Chun con reverencia en la voz. «He visto otros más pequeños antes, pero nada como esto. Debió de llevar siglos construirlos. Según mi investigación, los constructores crearon estos nodos como centros de comunicación para toda la red galáctica». Sepur explicó. Cada uno estaba conectado a docenas de otros, creando una red de comunicación instantánea que abarcaba la galaxia. Pero necesitaban a alguien que los activara y mantuviera. Los guardianes humanos. Exactamente. Los constructores tenían la tecnología para crear la red, pero solo los humanos. Tenían la consciencia adecuada para interactuar directamente con ella. Chun pilotó el errante más cerca de la antigua estructura. A medida que se acercaban, secciones del nodo comenzaron a iluminarse, respondiendo a su presencia. «Sabe que estamos aquí», dijo con asombro. «Después de 3000 años de sueño, sabe que estamos aquí». Se acoplaron a un nodo. A través de una esclusa de aire que se abrió automáticamente cuando Chan colocó la mano sobre un panel de escaneo. Los pasillos del interior eran vastos y vacíos, llenos de un suave zumbido que parecía provenir de las propias paredes. La iluminación de emergencia se activó mientras caminaban, creando un camino que los condujo a las profundidades de la estructura. «El nodo sigue parcialmente activo», observó Cepra, estudiando sus lecturas de dispersión. «Mi animal poder, pero todos los sistemas principales parecen estar intactos». «Los constructores sabían cómo hacer cosas duraderas», respondió Chun. «Incluso después del colapso de su civilización, sus construcciones siguen funcionando». Encontraron el centro de control en el corazón del nodo. Era una habitación circular con paredes cubiertas de símbolos que latían con una luz tenue. En el centro se alzaba una columna de cristal que se extendía del suelo al techo, rodeada de paneles de control que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos. «Aquí está», dijo Chun en voz baja. «La cámara de interfaz». Según los registros históricos, los guardianes humanos se conectaban directamente con el núcleo de cristal para enviar mensajes a través de la red. Cepura se acercó al cristal con cuidado. Era hermoso, como la luz de las estrellas congelada en el tiempo. «¿Cómo funciona?» «No estoy del todo seguro. Los registros que tengo están incompletos, pero creo que Chun se acercó a uno de los paneles de control y puso ambas manos sobre su superficie. Inmediatamente, los símbolos de las paredes comenzaron a brillar con más intensidad. Creo que lee los pensamientos humanos y los convierte en señales que pueden viajar instantáneamente por el espacio». «Eso es imposible. Los pensamientos no pueden viajar más rápido que la luz. Nada de esta tecnología debería ser posible según nuestra comprensión actual de la física. Pero los constructores trabajaban con principios que aún desconocemos». Chun observó el núcleo de cristal con una mezcla de esperanza y miedo. «Si me conecto con él, podría enviar una señal a todos los humanos supervivientes de la galaxia. Pero no sé qué me hará». «¿Qué quieres decir?» «Los registros mencionan guardianes que se conectaron con nodos de la red y nunca regresaron. Sus cuerpos permanecieron vivos, pero sus mentes se convirtieron en parte de la propia red.
Se convirtieron en la señal que intentaban enviar. Zepura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso es demasiado peligroso. Tiene que haber otra manera. Tal vez, pero si la hay, no sé cuál sería. Chun caminó alrededor del cristal, estudiándolo desde todos los ángulos. Esto es lo que he estado buscando durante 2 siglos de vagar. La oportunidad de llamar a mi gente a casa. No puedo volver ahora solo, porque podría ser peligroso. Antes de que Cepra pudiera discutir más, el nodo, de repente cobró vida a su alrededor. Luces brillaron en las paredes, y el núcleo de cristal comenzó a cantar con un sonido como de música lejana. Los paneles de control se iluminaron con información en docenas de idiomas diferentes. ¿Qué está pasando?, gritó Cepra por encima del creciente ruido. Chun miraba sus escáneres con asombro. No es solo este nodo. Toda la red se está activando. Nodos de toda la galaxia se están conectando por primera vez en miles de años. ¿Pero cómo? Todavía no hemos hecho nada. Creo que Chun hizo una pausa al pensarlo. Creo que nos está respondiendo a ambos. Sus datos de investigación contienen información detallada sobre el diseño de la red, y mi nave lleva 2 siglos recopilando datos sobre asentamientos humanos. Cuando reunimos esa información cerca de un nodo activo, le dimos todo lo necesario para reconstruir las conexiones de la red automáticamente. El núcleo de cristal pulsó. Más brillantes, y de repente, Cepa pudo oír voces en su cabeza. No palabras, sino algo más profundo que el lenguaje. Emociones, recuerdos y esperanzas desesperadas, todo clamando a través del vacío del espacio. Era hermoso y aterrador a la vez. Chun, puedo oírlos, susurró. Puedo oír a los humanos llamando desde el otro lado de la galaxia. Chun asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no son solo comerciantes y piratas dispersos. Recuerdan. La red les está ayudando a recordar lo que solían ser. Las voces se hicieron más fuertes, y con ellas llegaron imágenes. Cepa vio naves humanas emergiendo de los escondites donde habían esperado durante siglos. Vio guardianes que habían olvidado su propósito, recordando de repente por qué habían elegido vagar por las estrellas. Vio a los hijos dispersos de la humanidad comenzando a virar sus naves hacia casa. Pero había algo más en la señal, una oscuridad que se hacía más fuerte a medida que más nodos se conectaban. Algo que había estado durmiendo en el vacío entre galaxias, esperando a que la red se activara de nuevo. Chun, dijo Cepra con urgencia, algo va mal. La señal no solo llama a los humanos. Chun estudiaba sus instrumentos con creciente alarma. Tienes razón. La red está transmitiendo en todas las frecuencias, no solo en las que las mentes humanas pueden percibir. Si hay algo más ahí fuera escuchando. La respuesta llegó en forma de un sonido que los hizo caer de rodillas. Era como el grito de un depredador que acababa de percibir el olor de su presa, amplificado hasta el punto de que pudo oírse a través del espacio interestelar. Las luces del nodo parpadearon y el núcleo de cristal cambió de blanco a rojo furioso. Los devoradores, susurró John. Siguen ahí fuera y han escuchado la llamada. A través de la conexión de red, pudieron sentir algo vasto y hambriento agitándose en los oscuros espacios entre galaxias. La misma entidad. Los planetas que habían destruido la Tierra y destrozado la antigua civilización galáctica despertaban de su largo letargo, atraídos por la señal que debía reunir a la humanidad. Tenemos que apagarla, dijo Cepra, acercándose a los paneles de control. No. La voz de Chun era firme. Esta es nuestra única oportunidad de reunir a mi gente. Si la apagamos ahora, podrían pasar siglos antes de que tengamos otra oportunidad. Pero si los devoradores regresan, nos enfrentaremos a ellos. Pero esta vez, no los enfrentaremos solos. Chun colocó las manos sobre el núcleo de cristal y la luz brilló a través de la cámara. La red no solo llama a los guardianes humanos. Llama a todos los que recuerdan la antigua alianza. Cada especie que sobrevivió al colapso, cada civilización que aún sueña con la Edad de Oro. A través de la red, Cepra pudo percibir la verdad de sus palabras. A lo largo de la galaxia, las razas antiguas recibían la señal y comprendían su significado. Los constructores que aún vivían en sus grandes construcciones. Los cantantes cuya música había permanecido en silencio durante milenios. Los primeros jardineros que cuidaban sus mundos ocultos. Todos escuchaban la llamada y comenzaban a responder. La antigua alianza, susurró. Intentan reconstruir toda la civilización galáctica, no solo reconstruirla. Hacerla más fuerte que antes. Los ojos de Chan brillaban con la luz reflejada del cristal.
Los devoradores nos derrotaron la última vez porque no estábamos preparados y estábamos divididos. Esta vez, estaremos listos para ellos. La red latía con nueva energía a medida que se conectaban más conexiones. Cepra podía ver la galaxia a través de sus sensores, observando cómo naves de 100 especies diferentes comenzaban a moverse hacia puntos de encuentro predeterminados. Era como ver cómo la historia se invertía a medida que los supervivientes dispersos de la antigua civilización se reunían una vez más. Pero la oscuridad también se hacía más fuerte. Los devoradores habían escuchado la llamada y comenzaban a moverse. Pronto emergerían del vacío entre galaxias, hambrientos de las civilizaciones que se habían atrevido a reconstruir lo que habían destruido. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Cepra. Chun consultó los datos de la red que fluían por su mente. Los primeros exploradores devoradores llegarán a la galaxia en unos meses. La fuerza principal llegará en unos años. Parece mucho tiempo, pero reconstruir la galaxia se había convertido en un lugar diferente en los meses transcurridos desde que la antigua red despertó. Desde su posición a bordo del errante, ahora la nave insignia de la flota guardiana humana reformada, Cepra observó con asombro cómo las civilizaciones que se habían ocultado en las sombras durante miles de años emergían para reclamar su herencia. La reunión tenía lugar en el sistema santuario, un conjunto de estrellas en el corazón de la galaxia que antaño sirvió como capital de la antigua alianza. Cuando Cepra estudió esta región por primera vez en su investigación, parecía vacía y sin vida. Ahora sabía por qué. Todo el sistema había estado oculto tras velos de energía creados por los cantores, esperando el día del regreso de los guardianes. 50.000 naves y la cifra seguía creciendo, informó Chan al reunirse con ella en la plataforma de observación. Su rostro reflejaba la tensión de los últimos meses, pero también algo que ella nunca había visto. Representantes de más de 300 especies. Algunas creía extintas, otras de las que jamás había oído hablar. A través de la ventana, Cepra pudo ver la flota reunida extendiéndose hasta el horizonte espacial. Naves humanas volaban junto a enormes construcciones que parecían ciudades voladoras. Naves cantoras que parecían flores cristalinas flotaban cerca de las naves de aspecto orgánico de los primeros jardineros. Y había otras. Especies de los registros antiguos que ella creía que eran mitos y leyendas. La red sigue difundiendo la llamada, observó, observando las pantallas de su escáner. Cada día llegan más supervivientes. Es como si la galaxia misma despertara tras un largo sueño. En cierto modo, lo es. Chun tocó el panel de control y una pantalla holográfica mostró el estado actual de la red. Miles de nodos en toda la galaxia estaban activos, creando una red de comunicación y coordinación que abarcaba cúmulos estelares enteros. La red no es solo un sistema de comunicación. Es el sistema nervioso de la propia civilización galáctica. Cepra estudió la pantalla con creciente asombro. Miren esto. Los nodos ya no solo transmiten mensajes. Coordinan fenómenos estelares. Los púlsares ajustan su sincronización para crear balizas de navegación. Los vientos solares se canalizan para crear rutas de viaje más rápidas. Es como si las propias estrellas nos ayudaran. Eso es exactamente lo que está sucediendo. La voz pertenecía a Armonizador, uno de los representantes cantantes que se les había unido a bordo del errante. El ser parecía una alta planta cristalina con zarcillos que se movían en patrones complejos al hablar. La antigua red nunca fue solo tecnología. Fue una alianza entre la conciencia y las fuerzas fundamentales del universo. Jon. Se giró para encarar al cantante. ¿Qué quieres decir? Tu especie. Y la nuestra. Junto con los constructores y los jardineros, no solo creamos una civilización galáctica. Enseñamos a la galaxia misma a estar viva, a ser consciente. A ayudar a quienes vivían en ella. La forma cristalina de Beltar tintineó suavemente. Mientras señalaba hacia las estrellas. Cuando llegaron los devoradores y cayó la alianza, la galaxia se durmió. Pero nunca lo olvidó. Estaba esperando que los guardianes regresaran y la despertaran. Cepa sintió un escalofrío de asombro que la recorrió. Ah, ¿dices que la galaxia está realmente viva, consciente? No como los seres individuales, sino consciente? Sí. Los nodos de la red fueron diseñados para interactuar con los campos cuánticos que existen a nivel estelar, permitiendo que las civilizaciones trabajaran juntas, con las fuerzas naturales del espacio y el tiempo. El canto telar se volvió más complejo. Por eso los guardianes humanos eran tan importantes. Su especie poseía la consciencia adecuada para salvar la brecha entre las mentes individuales y la conciencia cósmica. A través del sistema de comunicación de la nave,
podían escuchar informes de toda la flota en formación. Los equipos de construcción construían plataformas defensivas con tecnología de construcción. Coros de cantantes componían códigos musicales que podían convertir campos de asteroides enteros en armas. Las bioips jardineras cultivaban nuevas especies de criaturas espaciales que podían servir como exploradores y mensajeros. Pero tras toda la actividad se percibía una sensación de urgencia. Los exploradores devoradores habían sido detectados en los confines de la galaxia, y la principal fuerza de invasión no se quedaba atrás. Tenían quizás un año para prepararse para una guerra que determinaría el destino de toda la vida en la galaxia. «Informe de situación», gritó Chun mientras se dirigían al puente. «Todas las flotas de defensa se están posicionando», informó el comandante Torres, uno de los oficiales humanos que había respondido a la llamada. «Los constructores están construyendo murallas alrededor de sistemas clave. Los cantantes han comenzado la gran composición que convertirá nuestros sistemas estelares en una sinfonía defensiva. Y los jardineros han comenzado a cultivar los árboles guardianes. Si tienen éxito, tendremos mundos vivos capaces de defenderse a sí mismos y a sus habitantes». Cepra había aprendido sobre los árboles guardianes gracias a los registros antiguos. Eran organismos masivos creados por los primeros jardineros, capaces de crecer a lo largo de continentes enteros y extender sus raíces hasta el núcleo de un planeta. Al madurar, podían manipular la gravedad, generar escudos de energía e incluso poner sus mundos fuera de peligro si era necesario. «¿Cuánto tiempo tardarán las defensas en estar listas?», preguntó Chon. «Los constructores estiman 6 meses más para las murallas de la fortaleza. Los cantantes necesitan 8 meses para completar su composición. Los árboles guardianes, entre comillas dobles». Torres hizo una pausa. «Los jardineros dicen que los árboles estarán listos cuando sea necesario. No piensan en términos de tiempo lineal como nosotros». Chun asintió con gravedad. «Y los devoradores estarán aquí en 4 meses, lo que significa que lucharemos con lo que tenemos», dijo Cepa en voz baja. «Igual que los guardianes en las viejas historias». Durante las semanas siguientes, mientras continuaban los preparativos, Cepa pasó más tiempo conectada a los nodos de la red. Su experiencia en investigación la hacía excepcionalmente cualificada para ayudar a coordinar las diferentes especies y sus diversas tecnologías. Pero más que eso, estaba empezando a comprender lo que Beltar había querido decir sobre la vida en la galaxia. Al interactuar con la red, pudo sentir la presencia de algo vasto y antiguo, una conciencia que existía en el teléfono cuántico entre las estrellas. No era hostil ni alienígena, pero era tan grande que las vidas individuales apenas se registraban en su consciencia. Sin embargo, se preocupaba por esas vidas como una persona podría preocuparse por las células de su cuerpo. «Estás empezando a entender», dijo Chan un día mientras trabajaban juntos para coordinar los movimientos de la flota a través de la interfaz de la red. «Esto es lo que aprendieron los antiguos guardianes. No estamos separados de la galaxia en la que vivimos. Somos parte de ella y ella es parte de nosotros. ¿Es por eso que los humanos fueron elegidos como guardianes? ¿Porque se podía percibir esta conexión? Creo que nos eligieron porque más la necesitábamos. Los humanos somos criaturas sociales, pero también tenemos tendencia al aislamiento y al conflicto. Convertirnos en guardianes nos obligó a pensar más allá de nosotros mismos para ver el panorama general». Las manos de Chun se movieron por la interfaz de control. Kana pudo ver los mapas estelares actualizándose en tiempo real. «Nos hizo mejores de lo que éramos. El primero de nuestros exploradores llegó 3 semanas antes de lo previsto. Las alarmas de toda la flota crearon un sonido como si la galaxia misma gritara de dolor. A través de la red, Cepra pudo sentir la presencia de las naves enemigas al emerger del vacío entre galaxias. Eran seres hambrientos y vacíos, naves antivida que consumían energía, materia y la consciencia misma. «Todas las flotas a sus puestos de batalla», ordenó Chun, y su voz se transmitió por la red a todas las naves de Aya. «NHE. Para esto nos hemos estado preparando. Recuerda quién eres. Recuerda por qué luchas». La batalla era diferente a cualquier otra en la historia registrada. Guardianes humanos danzaban por el espacio en formaciones perfeccionadas durante milenios. Sus armas eran precisas y letales. Las construcciones constructoras desataban energías capaces de destrozar planetas. Mientras las naves Singer llenaban el espacio con música que perturbaba la coordinación del devorador, las bioips Gardner liberaban enjambres de combatientes vivos capaces de adaptarse y evolucionar en tiempo real. Pero los devoradores superaban cualquier cosa que la antigua alianza hubiera enfrentado antes. Estas no eran las mismas entidades que habían destruido la Tierra miles de años atrás.
Se habían fortalecido durante su tiempo en el vacío, aprendiendo nuevas formas de consumir y destruir. Estamos perdiendo, informó Torres con tristeza mientras la batalla rugía a su alrededor. Se están adaptando a nuestras armas más rápido de lo que nosotros podemos adaptarnos a las suyas. Cepra observaba las exhibiciones tácticas con creciente desesperación. Por cada nave devoradora que destruían, 2 más parecían ocupar su lugar. Las naves enemigas se regeneraban con la energía de sus camaradas destruidos, fortaleciéndose con cada victoria. La red, dijo de repente. Chun, ¿qué pasa si nos conectamos directamente con la conciencia galáctica? No solo interactuamos con ella, sino que nos convertimos en parte de ella. Chun la miró alarmado. Los registros dicen que los guardianes que lo intentaron nunca regresaron. Sus mentes fueron absorbidas por la propia red. Pero, ¿y si eso no es malo? ¿Y si eso es lo que la galaxia necesita? Cepra se trasladó a la interfaz principal de la red, un núcleo de cristal similar al que encontraron en la nebulosa del susurro. Los devoradores son antivida. Consumen la consciencia y la convierten en vacío. Pero, ¿y si le damos a la galaxia nuestra consciencia voluntariamente? ¿Y si la fortalecemos en lugar de debilitarla? Cepra, no. No entiendes lo que sugieres. Lo entiendo perfectamente. Colocó las manos sobre el núcleo de cristal e inmediatamente sintió la vasta presencia de la conciencia galáctica que rodeaba su mente. He pasado toda mi vida estudiando a los antiguos.